¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Hoy empezamos ahora con esta imagen. Centenares de globos rosas han sobrevolado el centro de Valencia. Hoy se ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer con el objetivo de visibilizar esta enfermedad. Buenas noches, comenzamos ahora, lo hacemos con ese color rosa, solidarizándonos con esta enfermedad. Lo hablaremos con nuestros invitados y también de toda la actualidad, que no es poca. También les anuncio que Cataluña sigue acaparando la información, nos ocupa y nos preocupa también desde la Comunidad Valenciana. Les presento actualidad hoy con invitados de lujo. Está con nosotros el político y abogado Vicente Ibor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. La verdad es que después del parón veraniego y de vacaciones, la verdad es que tenía muchas ganas de venir, así que gracias por contar conmigo. Bueno, siempre se agradece tu presencia. Por cierto, color rosa, nos solidarizamos con el día. Por supuesto, eso, yo creo que es muy importante además el mensaje que se está transmitiendo a través de los medios, además unánimemente, y es de la prevención, que se localice pronto el mal y por supuesto la esperanza de vida para todo el mundo que lo sufra, hombres o mujeres, porque también aunque muy minoritario, el cáncer de mama masculino también existe. Bueno, pues bienvenido. Yo de hecho tengo un amigo que lo pasó. ¿Sí? Vaya, pues buenas noches. Es presidente del sindicato CESIF, habitual de Ágora, nos visita esta temporada por primera vez. Señor Matoses, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Siguiendo la actualidad con preocupación, nos veremos. Con mucha preocupación. Es una situación compleja que yo creo que construir cuesta mucho y destruir cuesta poco, y se está destruyendo demasiado, que ya veremos cuándo se recompone, en el supuesto de que tenga un final feliz rápido. Veremos qué ocurre. El desafío independentista hoy también en Ágora. Bienvenido, señor Matoses, periodista de la casa. Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo siguiendo la actualidad? Siguiendo la actualidad y con preocupación, También. porque yo creo que es la crisis más importante de los 40 años o de los 30 y tantos años que tiene la Constitución, sin lugar a dudas. El golpe de Estado del 23F fue muy importante el poder salir adelante, y la situación que vivimos ahora yo diría que es la más complicada después de ese golpe de Estado, de intento de golpe de Estado. Lo analizaremos. Gracias, Eduardo. Nos visita por primera vez en Ágora, esperemos que no sea la última, porque queremos contar con él esta temporada. Es experto en economía y director de VMV Consulting. Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Con preocupación también por lo que hemos oído de nuestros Con mucha preocupación, contertulios. efectivamente, porque estamos hablando, yo creo que una crisis en todos los frentes, es decir, en un frente político, en un frente social, que además va a ser, desgraciadamente, el más difícil de restablecer, porque este no va a depender en tanto de las acciones, sino de la reorientación que se le dé, y también, sin lugar a dudas, frente a una crisis económica en estos momentos de muy difícil determinar el calado que puede llegar a tener, ¿no? Analizaremos también las consecuencias económicas. Comenzamos, dejamos un momento el desafío independentista y hablamos de un suceso ocurrido en las últimas horas. Como habrán sabido, la Guardia Civil ya ha abierto una investigación por el escrache que un grupo de ultraderecha le hizo anoche en su domicilio particular a la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra. Hoy, valoraciones al respecto. Además, ha comparecido en rueda de premsa. La Generalitat denunciarà davant la Fiscalia l'escratxe que una representació d'Espanya 2000 ha realitzat enfront de la casa particular de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. Els fets van succeir ahir a la nit, quan Oltra i la seva família estaven sopant a l'interior de la vivenda. I era ella mateixa la que pensava que es tractava d'un grup de persones celebrant Halloween, quan es va adonar del que era realment. Saqué a los niños de la ventana, cerré, como bien retransmitieron ellos mismos en directo por el Facebook, apagué luces y les dije que aquello no era una fiesta, ¿no? La consellera d'Igualtat ha recordat que en democràcia totes les ideologies tenen cabuda, però sense intimidació ni violència. Esto en democracia no cabe. En democracia caben todos los pensamientos y la expresión libre y pacífica de esos pensamientos. Lo que no cabe es la amenaza, es la intimidación. Mònica Oltra, qui coneix els responsables d'aquesta acció, com José Luis Roberto, líder d'Espanya 2000, assegura que no es va amagar i que va seguir la seva vida amb total normalitat, malgrat saber quin era el missatge que li volien transmetre. Pero el mensaje de ayer era muy claro. Sabemos dónde vives y por tanto sabemos dónde está tu familia. Y es un mensaje intimidatorio de que yo sepa
que nos pueden hacer daño. I davant els atacs, la vicepresidenta de la Generalitat té clara quina és la resposta. Voy a proteger no solo, obviamente, a mi familia, voy a proteger que todas las personas tenemos derecho a vivir en libertad y sin amenazas y sin intimidaciones. Aquest matí, tots els grups polítics a nivell nacional han condemnat l'assetjament a Mónica Oltra a través de les xarxes socials. Ya se ha abierto la investigación, buscamos la valoración de nuestros contertulios. Señor Ibor. Bueno, a mí me parece lamentable que cualquier persona, sea de la ideología que sea, haga lo que haga en política o en su vida profesional, sea objeto de una coacción y una amenaza, como en el día de ayer pasó con Mónica Oltra. Me parece lamentable porque creo que cada uno tiene derecho y libertad total a ejercer su libertad de expresión. En este caso, además, es el ejercicio de una responsabilidad política, por tanto, representa a un número de ciudadanos y, por tanto, la coacción y la amenaza no solo es a una persona, sino a lo que todo representa. Y mucho más en un caso concreto donde hay niños, donde se hace en la intimidad del domicilio, que es lo más sagrado que hay. Dicho esto, a mí me parece mal en este caso y en todos los demás que, desgraciadamente, se han venido produciendo en los últimos años y que, por cierto, no han sido condenados por determinados sectores políticos. Concretamente, el Partido Popular, al que represento, ha condenado todos y cada uno de los escraches. Sí, el de Soraya Sáez de Santa María, el de Esteban González Pons, que fue en su casa en presencia de sus hijos, incluso cuando estaban ellos solos en domicilio. Y, por supuesto, el de Mónica Oltra. Por tanto, eso creo que debe ser perseguido judicialmente porque es un delito y, por tanto, no se puede permitir. Y todos los partidos demócratas debemos estar unidos contra ese tipo de actuaciones. Lamentable, señor Matoses, lo ocurrido. Inadmisible y tolerancia cero hacia esos comportamientos, en este caso, y como decía Vicente, en todos los casos que se han producido y en los que se puedan producir. Creo que nada justifica ese tipo de comportamientos y que las personas, siempre que expresen sus ideas con respeto a los demás y cuidando las formas, pues están en su derecho de tener la ideología que quieran. Pero a nadie se le puede intimidar de esa forma, ni a Mónica Oltra, ni a ninguno que, como tú muy bien decías, pues han intimidado también de otros grupos políticos y en otras ocasiones. Eduardo Alcalde. Pues comparto la opinión de Daniel y de Vicente. Yo creo que es imperdonable el que sucedan cosas de ese tipo y creo que la justicia, el fiscal, lo debe perseguir y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero quiero recordar que los últimos 2 o 3 últimos años han sucedido, no solamente en Valencia, sino en otras partes de España, cosas de estas características y que han debido ser condenados como están siendo condenados ahora mismo. El por qué ocurren estas cosas sería donde tendríamos que entrar también, pero buscamos la valoración de Vicente Montañez. Sí, yo voy a coincidir con los 3 contertulios, obviamente, es decir, es inadmisible, pero es un indicador claro de cómo se está tensionando en general la sociedad. Es decir, no es el primero y mucho me temo que desgraciadamente no será el último. Y creo que las implicaciones de los partidos de cualquier ideología y de cualquier color debe de ser mayor a la hora de transmitir precisamente los valores democráticos sobre sus propias bases. Es decir, hay cosas que no se pueden tolerar en democracia y que no solamente corresponde, que debe de ser los jueces, fiscales quienes tomen las medidas oportunas, sino que también los propios partidos políticos actúen sobre sus bases y sobre su gente. Yo confío en que algún responsable de España 2000, en este caso, pues actúe de esta forma, ¿no? ¿Creéis que puede ocurrir lo que plantea Vicente, que actúen desde España 2000? ¿Que actúen desde España 2000? Pues posible, cabe la posibilidad, porque yo creo que tienen que tomar medidas internas, pero la medida más efectiva es la medida judicial. Esto en breve será judicializado porque están haciendo investigaciones y, lógicamente, los que son responsables de un delito deben asumir las consecuencias. Lo que pasa es que precisamente la persona que ha sufrido el escrache, que es Mónica Oltra, está amparando delitos en otros sitios, pero bueno. ¿A qué se refiere en concreto, señor Me refiero al golpe de Estado en Cataluña, que ya lo ha amparado con algunas declaraciones. Quiero decir que la ley es para todos. Mónica Oltra ahora está pidiendo el amparo de la ley, tiene todo el derecho, todo el mundo la vamos a apoyar para que la ley actúe, pero la ley tiene que actuar aquí, en Cataluña y en todas partes, porque si no, se va todo a pique. Es una pequeña reflexión que no quiero decir nada contra Mónica Oltra, claro, pero que sea coherente. No decías si existía alguna probabilidad de que el grupo político, por llamarlo de alguna forma, que parece ser que protagonizó ese scratch,
pues tomara medidas. Yo no creo que exista ninguna probabilidad, no lo creo. Pero bueno, sería deseable, pero no creo que se produzca eso. Y coincido con Vicente de que desgraciadamente el clima político está propiciando esa radicalización que no solamente se produce en España. Estamos asistiendo a un renacimiento de la extrema derecha en países muy importantes de Europa, como es Austria, Alemania, Francia, Holanda, en demasiados países de la Unión Europea importantes se está produciendo este resurgir de la extrema derecha. Y creo que eso pues nos tenía que hacer reflexionar a todos los que somos demócratas y que creemos en el Estado de Derecho, aunque no nos gusten algunas normas, que no todas nos gustan, pero bueno, existen vías legales para intentar cambiar lo que no te guste. Lo que no puedes hacer es saltártelo a la torera, porque entonces esto sería una república bananera. Bueno, pues queda clara la condena y la postura de nuestros 4 invitados. Vamos con el desafío independentista, la última hora. Como saben, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido al requerimiento del Gobierno central, reiterando su oferta de diálogo sobre Cataluña y planteando la posibilidad de nuevo de que se declare la independencia, mientras el Gobierno responde que el sábado va a convocar el Consejo para aplicar el artículo 155. Eduardo, alcalde, ¿se tensan las cosas? A ver, es que llevan tensándose ya no sé cuánto tiempo. Yo creo que la gente está mega cansada y un poco hasta las narices y saturada de todas estas cuestiones. Parece como si estuvieran jugando una partida de ajedrez, en donde uno dice que va a hacer una cosa que después no hace y en donde el que tiene que tomar decisiones, en este caso Rajoy, parece que las pospone porque su pacto con el Partido Socialista significa llegar al 155, pero no mucho. Entonces estamos en una situación en la que yo creo que hay gente que ya... De incertidumbre total, ¿no? Sí, sobre todo, yo he vivido 14 o 15 años, viví en Cataluña, y he hablado con alguna gente de allí y que no son independentistas y que están hasta las narices de este tema y están deseando que el 155 sea aplicado, pero ya. Porque quieren empezar a poder vivir y a que el Gobierno de la Generalitat se dedique a hacer las cosas que tiene que hacer, que es gobernar, gestionar los intereses públicos de los ciudadanos, tener una mejor sanidad y preocuparse por ellos. Porque ahora su única ocupación y preocupación es el tema de la independencia. Y entonces, pues, hay mucha gente en Cataluña, que es por lo que yo entiendo que el resto de los españoles tenemos que seguir defendiendo, que se sienten desamparados en esta situación. Hablaba Eduardo, alcalde, de la posición del Partido Socialista. Hoy ha hablado el secretario general de los socialistas, el valenciano José Luis Ábalos, el secretario de organización, ha dicho que su partido apoya al Gobierno en la aplicación del artículo 155, pero ha confiado en que sea una medida lo más breve posible y eso sí, muy, muy limitada. Vamos a escucharlo. Evidenciar o denunciar la tramposa oferta de diálogo del señor Puigdemont. En la carta dice que es fruto de las presiones que ha recibido tanto él como el presidente del Gobierno. Por lo tanto, digamos que ha sido un fruto tardío la idea del diálogo, ¿no? Ha sido consecuencia de las presiones. Seguramente no lo pensó antes. Lo piensa a partir de las presiones, que es lo que en definitiva le llevó al primer escrito a ofrecer esa idea de diálogo. Diálogo que hemos dicho que para el señor Puigdemont no es tal, sino lo único que se avienen es a intentar negociar las condiciones de la secesión de Cataluña respecto de España. Ese marco de diálogo nosotros no lo podemos aceptar. Habla de diálogo que no pueden aceptar, de 155. Vicente, por aquí, ¿qué pueden? Sí, yo creo que en esta fase, yo creo que no es que se vaya a tensionar, yo creo que ya se debería de haber tensionado y ya hace tiempo, además. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque yo veo actuar mucho en clave electoralista, es decir, veo mucho más los números, veo mucho más las posiciones de partido, más en definitiva que una posición desde un punto de vista de Estado. Es decir, creo que ha llegado el momento en el que hay que apoyar al Gobierno sin contemplaciones. Es decir, para eso tienen la oportunidad y el deber de dirigir y de gestionar esta situación. Ya llegará el tiempo, en el momento en el que se hayan aplicado las medidas, de poder cuestionar políticamente si se ha aplicado más, menos
o solamente a medias, pero creo que en estos momentos la situación, y sobre todo la situación económica, que es una situación de auténtica hemorragia la que estamos viviendo, pero además tengo un poco la percepción de que la gente entiende que el problema es solamente un problema de Cataluña, y para nada, es decir, esto es algo que nos va a pasar una factura importantísima. A toda España. Es decir, ya se han presentado una bajada en cuanto al nivel de crecimiento superior a un 0,3% de crecimiento del PIB sobre un escenario que frente a este año es una pérdida de un 1% de crecimiento. Es decir, y esto no ha hecho más que empezar, es decir, todavía no sabemos cuáles pueden ser las derivadas de esa aplicación del 155, cuál va a ser la posición del gobierno golpista de Puigdemont, es decir, todavía tenemos muchas incertidumbres. Capítulos que tienen que llegar. Efectivamente, con lo cual yo creo que la posición claramente debe ser de apoyo al gobierno, y el gobierno debe de actuar, y debe de actuar con la celeridad que no lo ha hecho hasta el momento. Buscamos la parte jurídica, porque si hemos oído hablar mucho, hemos leído sobre ese artículo 155, Vicente sería capaz de resumirnos qué significa aplicar este artículo y sobre todo aclarar lo del señor Ábalos. Una medida lo más breve posible, que sea muy, muy limitada. ¿Esto es posible? Sí, claro que es posible. A ver. De hecho, además creo que es conveniente, en mi opinión. Bueno, primero hay un error de planteamiento. Se está diciendo que se va a aplicar el 155. No, el 155 ya se ha aplicado desde el momento que se está cumpliendo la previsión del párrafo primero del precepto, que empieza con el requerimiento a la autoridad autonómica que incumple la Constitución gravemente y se le da la oportunidad para que rectifique. Vale. Con lo cual el mecanismo del 155 ya está en marcha. Luego, los plazos que tienen que cumplir son los que tienen que ser, es decir, está hablando del requerimiento, la posibilidad de rectificar, dictamen del Consejo de Estado, que no lo dice el precepto, pero lo dice el reglamento del Senado, tiene que convocar al Consejo de Ministros que traslade al Senado la propuesta y el Senado, por mayoría absoluta, tiene que adoptar las medidas o ratificar las medidas que el Gobierno proponga en aplicación del 155. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 155 es un precepto vago, amplio, copiado de la Constitución alemana, que está previsto precisamente para casos de gran emergencia o supuestos de inconstitucionalidad máxima, que es lo que la terminología que se utiliza en términos constitucionales, que es el caso concreto, y lo que precisamente pretende es permitir un abanico de posibilidades al Gobierno para que no esté constreñido por el texto literal de una norma. En esas circunstancias, el Gobierno tiene manos libres. Y ahí entra la parte política. Yo creo que el presidente de Gobierno, yo pensaba lo contrario. Y de hecho en mi partido lo dije, yo soy de la regional, ¿sí? Y comenté que yo creía que se tenía que haber aplicado el 155 cuando se aprobó la ley de referéndum. Pero los acontecimientos posteriores a mí me han convencido de lo contrario, que es el momento adecuado, porque si se hubiera aplicado el 155 entonces, todo el desarrollo posterior de los acontecimientos, las casi 1000 empresas que se han ido, la pérdida de la economía, en las revueltas callejeras, hubieran podido atribuirse a la aplicación del 155. ¿Vale? Ahora no, ahora el problema lo ha generado el grupúsculo de independentistas que no representan a la mayoría y que impone sus ideas, los golpistas, y lo otro es la solución al problema. Y además, por último, se está haciendo de forma consensuada con el principal partido de la oposición. ¿Cuántas veces hemos dicho que hace falta un gran pacto de Estado para determinadas circunstancias? Esta es la circunstancia. Y por tanto, las cesiones que el Gobierno haga en pro de ese acuerdo yo creo que son muy convenientes para luego minimizar el problema que puede surgir, los daños colaterales. Bueno, pues ahí queda claro el decreto 155. Señor Matoses, ¿cómo ve toda la aplicación o no, la postura del Partido Socialista? Pues la postura del Partido Socialista me parece pues una postura de responsabilidad ante una circunstancia como esta. Me parece que está actuando como debe. Además, es curioso que esta situación provocada por determinados políticos de Cataluña lo que ha propiciado es que dos personas que tenían una falta de sintonía total, como eran Rajoy y Pedro Sánchez... Algo bueno te podemos sacar de toda esta historia, de lo poco. Hablado más de lo que habrían hablado seguramente desde hace muchísimo tiempo, y eso, bueno, es por sacar alguna consecuencia positiva y anecdótica. Pero es muy preocupante, la gente, como decía Eduardo, está cansándose entre esa gente y yo, porque ya todos los días lo mismo y Cataluña, y que si ahora la carta que le manda el presidente al otro presidente y otra vez la carta, y parece que estén jugando y tomándonos el pelo a todos los que vamos a sufrir las consecuencias de esa situación. Yo el otro día en un medio que estaba con Vicente dije que esto no era una revolución de pobres contra ricos,
sino una revolución de ricos, utilizando a pobres para ser más ricos y tener más privilegios. Porque es que yo no, pues reflexionando mucho, digo, bueno, ¿y esta situación realmente? ¿A quién beneficia? Exacto, ¿a quién beneficia? Si se produjera la independencia, los catalanes que iban a vivir como el Rajá de Campuncala, pues no, señor. No, señor. Y entonces, ¿a quién beneficia? ¿Esto que es una quimera de unos cuantos o que quieren tapar las vergüenzas o los delitos que han llevado a cabo determinados políticos catalanes? ¿Una cortina de humo? Una cortina de humo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. La catalana, como siempre. Y la burguesía catalana está utilizando en este caso ¿Sí? a la gente muy joven y a la gente muy mayor. Y alguna gente que está enrocada en la administración que dicen, bueno, a mí, pase lo que pase, yo seguro que continuaré cobrando del erario público, del español o del catalán. Bueno, sí, hay mucha gente. Los pensionistas, pues dirán lo mismo, muchos, porque yo veo a mucha gente mayor. ¿También? En esas concentraciones veo a gente mayor. Sí, y esa gente mayor dirá, yo he causado un derecho a la pensión con el Estado español. Luego, si esto se produce, pues el derecho yo lo he causado con el Estado español. A ver, Eduardo Vicente dice que no. ¿Por qué? Sí, porque de hecho aquí los extranjeros... Eso es lo que dicen ellos y eso es lo que les han contado a ellos. Vale. Pero la realidad dista mucho. No, la realidad no dista mucho, en cuanto a las pensiones no dista mucho. En cuanto a las expectativas de derecho, no. Pero el derecho consolidado a la pensión, tú te vas a Francia o te vas a donde sea y continúas cobrándolo, y si trabajaste en Francia, pues cobras la pensión aquí del derecho que causaste en Francia. Vicente, que y así pone hay gente, de hecho, hay gente de países, sobre todo del este, que se han integrado en la Unión Europea, que como con un pequeño periodo de carencia causan derecho a pensión, pues se van a sus países, vienen solamente aquí para causar ese derecho a pensión. Que eso merma el potencial económico del fondo de pensiones que tenemos nosotros. Vamos a ver, hay un error de concepto que es básicamente, como comentaba Eduardo, lo que se está vendiendo en Cataluña, y es pensar que se genera un derecho. El sistema de pensiones público español, y por ende, pues en caso de esa hipotética que no se va a producir separación, es un sistema distributivo, es decir, que las pensiones que van a cobrar nuestros jubilados este mes son con los pagos a la Seguridad Social del mes anterior. Bien, da la casualidad de que Cataluña tiene un déficit en la Seguridad Social del 25%, es decir, que se tiene que hacer una aportación desde España, fíjate, las que les roba, desde España, desde la Caja Única de la Seguridad Social, para cubrir las pensiones en Cataluña, del 25% todos los meses para poderlo cubrir. Si tú esto lo separas, es decir, de entrada, ellos tendrían que, con lo que cobren ese mes, pagar las pensiones del mes siguiente. ¿Qué quiere decir? Que ya tendrían de partida un déficit de un 25%. Vale. Es la peor posición en todas las comunidades autónomas de toda España. Caray, bueno, pues un dato a tener en cuenta, Eduardo. El sistema de seguridad social español es un sistema de reparto, que efectivamente se nutre con las cotizaciones que se producen cada mes. Pero siendo así, en el supuesto de que el fondo de las pensiones y que no se pudieran atender las prestaciones de la seguridad social con lo que se ha ingresado el mes anterior, como tú decías, pues desde los presupuestos generales del Estado se tendría que atender eso, porque es un sistema de reparto, no es de capitalización. Y si se creara... se está atendiendo así. Este año se han habilitado 13.000 millones en los presupuestos generales. ¿No formará parte? Lo que se ha hecho, eso lo hizo José María Aznar, es crear ese fondo, esa hucha de las pensiones, que como había superávit hasta hace poco tiempo, porque los ingresos dependen del empleo. Si hay mucho empleo, hay un superávit en los ingresos de la Seguridad Social, y si sufrimos una situación de desempleo como la que hemos sufrido desde el 2007 hasta nuestros días, pues comienza a generarse un déficit, que ese déficit, pues lo que ha ido ha sido pues cogiendo de la hucha de las pensiones, de lo que se había ahorrado, y en estos momentos no es todavía deficitaria, porque para eso se había creado la hucha de las pensiones. Tal y como estaba evolucionando la economía, creciendo en torno al 3% anualmente, pues un crecimiento del 3%, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y eso a mí qué me implica? Pues un crecimiento del 3% implica una muy importante creación de empleo. El crecimiento del PIB está íntimamente relacionado
También. el crecimiento Yo del quiero empleo. añadir en el país. una cosa a lo que están diciendo que Vale. es muy interesante. Y el crecimiento del Sí. empleo es lo que produce una seguridad en cuanto a la continuidad de la seguridad social. Vale. En fin, no de Sí, no, Cataluña. yo es un Sí. comentario aparte de las Vale. pensiones. En el caso hipotético de que se consiga la independencia, que no va a pasar bajo ningún concepto, porque el Estado es más fuerte que los separatistas, pero si pasara, lo que sería el tejido productivo de Cataluña ya está mermando a marchas forzadas, pero seguirá mermando o seguiría mermando aún más por la sencilla razón que sería un país independiente excluido de la Unión Europea. Con lo cual se incrementaría enormemente el paro dentro de la Cataluña. comunidad autónoma. Pero es que de la comunidad autónoma de la República Catalana. Vale. Pero es que las indemnizaciones por paro tampoco las podría pagar, con lo cual posiblemente habría un éxodo de población, como no se ha visto en años, que pasaría la población de Cataluña, de la posible república, es que no se irían las empresas, es que la población se iría, También. se despoblaría. Hoy, por Cataluña cierto, sería un desastre se le ha absoluto. preguntado al ministro de Economía si podría haber corralito, porque es algo que también se comenta. Ha contestado que no habrá ningún corralito en Cataluña. Lo primero que harían. Y ha recordado que las dos principales entidades financieras están bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Vamos a escucharlo. No adelantemos en absoluto acontecimientos. Las dos principales entidades financieras están perfectamente bajo el paraguas del Banco Central Europeo, el Fondo de Garantía de Depósitos español, tienen todo el apoyo del gobierno español y no generemos ningún tipo de expectativa irracional que además no se va a cumplir, no va a haber corralito. No va a haber corralito, a ver. Vamos Bueno, a ver. ahí Habría hubo corralito, una diputada habría de la corralito. CUP que dijo que lo primero que tendrían que hacer si llegaba a la República Independiente, y además es que es verdad, porque ahí ahora mismo los únicos bancos que le quedarían son Caja de Ingenieros y Caixa de Guixona. Creo que eran las dos únicas que quedaban como con estructura, con base social Sí. o ubicada en Cataluña. Entonces, bueno, pero prescindiendo de eso, para mí, Sí. lo más... Ustedes hablabais antes de que había sido importante por una cosa que había unido al líder de la oposición y al presidente del gobierno en cómo abordar esta cuestión. Para mí hay varias cosas que son importantes y que yo creo que van a servir y han servido para que muchos de los catalanes que han estado en silencio durante muchos años y que probablemente en las próximas elecciones que haya autonómicas despierten y algunos partidos que hasta ahora estaban malditos o con pocos votos vuelvan a recuperarlos, ha sido todas estas decisiones que se han ido tomando. Que se hayan marchado 800 empresas y se van a ir muchas más, porque las grandes todavía no afectan demasiado al empleo. Pero cuando empiecen a afectar a las pymes, que son el tejido productivo de Cataluña, es cuando empiecen porque ya te encuentras... Aquí han cabreado a tantos, Claro. y a tantos españoles. Yo no había visto tantas banderas españolas ni cuando España ganó el Mundial de Y un Sudáfrica. puente como el que hemos tenido, nadie ha ido a Cataluña, por ningún ejemplo. Sí, en pero el lo que aspecto me refiero que yo he turístico. hablado con algunos empresarios Sí. que tenían proveedores de Cataluña Sí. y que les han llamado específicamente para decirles que han buscado otros proveedores. Me parece mal, que conste. Pues pero que hay gente que lo está haciendo, Vale. hay gente que lo está haciendo. Que hay empresas catalanas que están agobiadas Por la situación. por la situación y pensando que lo que viene, y cuanto más largo sea este tema, Peor todavía. va a ser peor, y que eso empezará a cabrear provocar todavía más. problemas con el empleo en Cataluña. Querías decir algo del corralito y yo enseguida abrimos quiero por hablar aquí. del corralito. Vamos a ver, si alguien cree que una entidad tan importante como la Caixa o el Banco Sabadell se han ido porque sí o porque suban las acciones en 15 días, no es creíble. La primera medida, en mi opinión, la primera medida que tomaría una república independiente es evitar que el dinero salga de Cataluña. Porque es que si no toma esa medida, se descapitaliza, se quedan Vicente, descapitalizados. se ha ido eso- porque ha habido 9.000 millones Sí, de claro. euros ¿Y que han eso es salido corralito? de las cuentas Vale, pero- bancarias de la Caixa y Correcto. del Banco de Sabadell de toda España, Sí, no de Cataluña. pero ha salido solo con la advertencia. Si hubiera la República, vamos, yo, si fuera el responsable, evitaría que se fuera el dinero, y eso es un corralito. Sí, vamos a ver. Corralito sí, entiendo, corralito yo entiendo no. perfectamente las declaraciones del ministro. Es decir, Claro, no sobre puede todo alarmar. tú no puedes alarmar. Porque con esto además estaríamos dando por supuesto que se va a producir esa independencia y no tiene por qué. Ahora bien, en el momento en el que se produjera, en ese hipotético caso, lo de menos iba a ser el corralito. Por supuesto que iba a haber un corralito, como no puede ser de otra forma. Es decir, a ningún Estado le interesa directamente descapitalizarse. El principal problema que se iba a plantear era cuando la gente empezara a retirar el dinero, que no tendrían posibilidad
de generar líquido para que esto se produjera. Y no iban a tenerla, entre otras cosas, porque como va a ser una república que no va a reconocer nadie, no tendrían ningún tipo de acceso a los mercados de crédito. Y quiero recordar además que su calificación es negativa, es un equivalente a bono basura, es decir, no tienen capacidad de financiarse en los mercados de capital. Con este escenario, la primera medida, claro que sería esta, pero la segunda que sale es, si no tienen moneda, quedarían fuera del euro. Es decir, por supuesto que la fuga de capitales, aunque fuera dosificada, se va a producir en un marco, además, donde tienen una deuda que es muy importante, deben más de 79.000 millones. En ese hipotético caso, España les transmitiría además toda la deuda que tiene apalancada el Estado español correspondiente a su territorio. Es decir, plantearíamos en torno a unos 350.000 millones de deuda. Es decir, estamos hablando de unas cantidades que pondrían en 6-8 meses a Cataluña al equivalente de cualquier república centroafricana. Señor Matoses. Yo creo que no va a haber independencia en Cataluña, entre otras cosas porque no se podría llevar a cabo. O sea, además de lo que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico y todo eso, que es así, es que además yo creo que no sería posible, que no es factible llevarla a cabo. Lo acaba de decir Vicente en cuanto al tema de la moneda, al tema de acceso al crédito, porque no solamente no pueden acudir al mercado financiero, sino tampoco al Banco Central Europeo, claro. No pueden acudir a la Unión Europea. Entonces, yo creo que no se va a llevar a cabo. Y por eso mi reflexión es, bueno, ¿y esto a quién beneficia? Si yo creo que ellos saben, ellos deben de saber, mismos, porque tontos no son, como no lo somos nosotros, que eso es imposible. Lo dijo Artur Mas, hace poco lo dijo Artur Mas. Salía diciendo que no se iban a marchar los bancos. No, pero dijo hace poco que no era posible llevar a cabo la independencia de la noche a la mañana, o sea, que necesitaban tiempo para poder llevarlo a cabo. Pero es que yo creo que es tanto el tiempo que necesitan, que pienso que no se va a producir, ni porque no lo permite la Constitución, porque tampoco las actuaciones que han llevado a cabo son manifiestamente ilegales, casi todas las que se han producido. El referéndum, pues por lo que conocemos del referéndum, pues eso tiene de referéndum lo que yo de torero, y si veo un toro, pues me voy corriendo. Entonces creo que no se va a llevar a cabo la independencia de Cataluña. Y entonces, claro, están produciendo un daño gravísimo a la economía española, que es tanto como decir a todos los españoles, y sobre todo a la economía catalana y a todos los catalanes. Y eso puede ahondar en la fractura social, porque ahora hay fractura social. Pero todavía la gente llega a final de mes y cobra y continúa yendo con el coche y a cenar por ahí y tal. Pero en el momento los efectos de una regresión económica y de una crisis económica empiecen a notarse y haya más paro y haya más gente que quiere trabajar y no puede y haya gente que no pueda llegar a final de mes, pues la fractura social se andará, y eso puede tener dos efectos. O volverse contra los promotores de todas estas iniciativas, o que ellos vendan que esto se está produciendo por el efecto debido, claro, complicado. Otra vez. Exactamente. Claro. Es España la que no les ha permitido ser independientes, que hubieran sido, bueno, pues como los cubaitíes. Volviendo a la aplicación del 155, en mi opinión, este retraso estudiado de la aplicación de los efectos y haber dado todas las posibilidades de diálogo, de consenso, más que de diálogo, de rectificación, ¿vale? O sea, todas las posibilidades para que rectifiquen y recuperen los cauces de la legalidad, está armando de razones al Gobierno de España para que ahora actúe con toda la contundencia, que es lo que creo que va a hacer. Por cierto, en cuanto a las consecuencias, la parte también positiva o anecdótica, como decía antes el señor Matoses, muchas de estas empresas han venido a la Comunidad Valenciana. Esto es positivo, Eduardo Alcalde. Bueno, sí, es dentro positivo, del panorama en el que nos positivo encontramos. Dentro del panorama. De todas maneras, hasta ahora ya empiezan a tomar decisiones más serias. Por ejemplo, hoy el Banco de Sabadell, que ha trasladado su sede social a Alicante, ha anunciado que probablemente el equipo directivo, y eso ya es importante, ya no estamos hablando de sede social solo, sino que se van a llevar a una parte importante a Madrid. ¿Vale? Los consejos de administración de la Caixa, creo que esta semana o esta que viene, ya se van a celebrar aquí, en Valencia, y en Alicante para el Banco de Sabadell. Vale. Entonces, este mismo ejemplo ya lo vivió Canadá en Quebec y con Toronto. Quebec era la ciudad más importante de Canadá, y ahora mismo la ciudad financiera más importante de Canadá es Toronto. ¿Por qué?
porque cuando se produce ese movimiento secesionista hace 20 y tantos años, hay muchas de los bancos y de las grandes empresas que hacen lo mismo que están haciendo aquí. Efecto salida de la... Y algunas volvieron y muchas otras no. Sí, lo que sucede es que a mí no me acaba de convencer excesivamente esta idea, porque al final si yo tengo 100 euros en un bolsillo y me los cambio al otro, sigo teniendo 100 euros. Lo que sucede en esta crisis es que ya empezamos a tener indicadores de cuál puede ser el nivel del batacazo. Es decir, hoy pretendíamos sacar 5.000 millones de deuda y solamente hemos podido colocar 4.500. Pero además hemos empezado a pagar cuando hasta ahora estábamos cobrando precisamente por emitir esa deuda. La segunda fase es que en la medida en la que se empiece a percibir desde los inversores extranjeros que nosotros tenemos cierto riesgo como país, ¿de acuerdo? Lo primero que van a hacer las agencias de calificación de riesgo, de entrada ya no nos han subido como España esperaba la calificación. Muy posiblemente, si esto se prolonga en el tiempo, nos la reduzcan. Nos está costando más colocar deuda. Quiero recordar que tenemos un endeudamiento por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, podemos llegar a poner en peligro, si esta situación no se reconduce rápidamente, el propio estado del bienestar. Quiero recordar que nuestra Constitución, que se modificó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, nos obliga a priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de pago. Si esta deuda, como consecuencia de la inestabilidad política, cada vez nos cuesta más dinero, tendremos menos recursos, desde luego, para transferencias a las comunidades autónomas, fondo de liquidez, etcétera, etcétera. Pues así está el panorama, consecuencias de este desafío independentista. Esperemos que se solucione, que se acabe con esta crisis para que pues no tengamos que tener este escenario como nos se cuentan nuestros contertulios. Recta final de la tertulia, dejamos Cataluña, nos vamos a la Comunitat Valenciana, al Partido Socialista y a la decisión que tomaba esta semana el que es actualmente el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y alcalde de Ontinyent, Eduardo Alcalde, decide no presentarse a la presidencia. No, le han decidido. ¿Le han decidido? Sí. No, él no ha decidido, le han decidido. ¿Acertaba la decisión que le han dado a tomar? A ver, esta es otra cuestión. Yo creo que aquí Ximo Puig ha decidido, que es el secretario general del partido, y ha pensado que no merece la pena pelear con los sanchistas por una presidencia provincial de Valencia que realmente no tiene tanto peso específico en un partido como el Partido Socialista. En el Partido Popular sí la tiene. ¿Por qué? Porque las comarcas tienen mucha fuerza en el Partido Socialista y él piensa que no merece la pena pelear por eso. El señor Rodríguez piensa que si tiene alguna posibilidad de volver a ser presidente de la Diputación en la próxima legislatura, por el Partido Socialista, si llegan a ganar también, no sé, ahí y Vicente opinará otras cosas, pues que él querría volver a ser el presidente de la Diputación. Si no es presidente provincial, lo tiene más difícil, y ya hay compañeros de partido, como el alcalde de Mislata, que se están proyectando como posibles presidentes. Yo creo que él ha movido demasiado, ha hecho demasiados enemigos en muy poco tiempo. Hacer enemigos en política es fácil, no es muy difícil, ¿no, Vicente? No, bastante fácil. Y de su propio grupo y de su partido, todavía más fácil aún. Más fácil. Pero si pisas muchos callos, al final ha pisado tantos callos que le han saltado, el sarpullido le ha empezado a salir. Bueno, pues mucho lo que nos anuncia Eduardo Alcalde. Señor Ibor, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que Rodríguez está pasando sin pena ni gloria como presidente de Diputación. ¿Sí? De hecho, tiene un nivel de conocimiento de la población de los alcaldes mínimo, absolutamente mínimo. Creo que está esclavo nuevamente de los acuerdos con radicales, en este caso Esquerra Unida y Compromís. Y claro, al final, su peso político, aunque sea presidente de Diputación, si nadie lo valora, nadie lo conoce, sirve la institución para ser cajero de la Generalitat y para los recursos que tenía mucho la Diputación y cada vez tiene menos sufraguen en las políticas de otras instituciones. Yo creo que eso le hace perder peso político. Aparte de las luchas internas, yo creo que como presidente de Diputación, desde luego, ha sido de lo peor que ha pasado a Diputación, incluidos sus compañeros socialistas de hace años, que algunos lo hicieron realmente bien,
bien en mucho tiempo. Yo es una pena porque la Diputación es una institución que a mí me gusta, que yo he sido diputado 4 años, que yo la valoro mucho, creo que tiene que subsistir y mejorar y modernizarse y seguir adelante, y realmente la está privando de contenido. Yo no lo veo como presidente provincial ni como presidente de Diputación. Bueno, pues ahí queda la opinión del señor Ibor. Daniel Matoses, Jorge se retira de la lucha por el liderazgo provincial, acertada la decisión. Desde arriba el señor Puig le ha dicho que presidente provincial no, porque es secretario general, ¿no? Secretario general, bueno, es que yo tengo el parámetro del Partido Popular. Vamos, el que manda en la provincia. Yo creo que es un gesto de Chimo Puig hacia Ferraz, pues para fortalecer las relaciones que estaban bastante deterioradas. ¿Con Pedro Sánchez? Sí, con Pedro Sánchez, obviamente, con Ferraz, que es Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez, y para no molestar demasiado a Ábalos, que es en estos momentos el secretario de organización, una persona importante en Ferraz. Eso es lo que yo creo. Y entonces pues ha sacrificado a Rodríguez, le habrá dicho, mira, estate quietecito y vamos a quedar bien con los jefes. Y dejamos a Mercedes Caballero. Y dejamos a Mercedes Caballero. Eso es la impresión que tengo yo. Vicente Montañez coincide plenamente. Coincido plenamente con lo que está comentando señor Matoses. Era previsible esta situación, y además yo creo que incluso conveniente. Chimo Puig se expuso, yo creo que en exceso, en la crisis del PSOE, y me parece prudente rectificar las posiciones, intentar llevarse lo mejor posible con Ferraz, ¿no? Y en este caso con el señor Sánchez. Bueno, pues ahí queda la opinión de nuestros contertulios también. Estamos en la recta final. Por cierto, reunión destacada también esta semana, ha sido titular entre Chimo Puig y Montoro. Sobre la mesa la financiación. ¿Cómo se interpreta este encuentro con optimismo? Hombre, todo lo que sea conversaciones institucionales entre partes que antes estaban muy peleadas es bueno. Ahora, yo insisto, lo dije el otro día en un programa de radio, el hecho que se vaya a reformar la financiación no es suficiente, hay que beneficiar a la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, tiene que primar para beneficiar a la Comunidad Valenciana el criterio poblacional. Todo lo que no sea que prime el criterio poblacional no beneficia. Entonces, si se modifica para que se quede igual, tampoco nos vale para nada. Muy breve, rápidamente este encuentro. ¿Con satisfacción, señor Matoses? ¿Optimismo moderado? Pues optimismo moderado. Hay convocada una manifestación y hay un manifiesto que creo que han suscrito todos los partidos políticos del Corts Valencianes, que nosotros suscribimos también el manifiesto. Estamos totalmente de acuerdo en el qué y en el por qué, y en los de con quién hay que ir a esa manifestación es con lo que tenemos dudas. Y desde luego creo que Montoro haya tenido esa reunión con Chimo Puig y parece que Chimo Puig pues ha salido satisfecho, bastante satisfecho, es alentador. De todas formas, lo de Cataluña puede repercutir negativamente en esto. Y yo creo que no hay que beneficiar a la Comunidad Valenciana, hay que beneficiar a los españoles, y que el sistema de financiación sea justo para todos. Propicie el hecho de que todos los ciudadanos seamos iguales. No puede ser que un cántabro reciba 600 euros para la sanidad y un valenciano 200. Eso es lo que hay que resolver. Bueno, también muy rápido. Yo no voy a ser muy optimista en la medida. No, y no voy a ser muy optimista por una sencilla razón, porque al final ir a pedir donde está difícil que den es complicado. Y tenemos un año 2018 muy complicado, es decir, no tenemos presupuestos ni visos de que lo vayamos a tener, y quiero recordar que hay que reconducir al 2,2% el déficit público del 3,1% que cerraremos este año. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que ahorrar mucho, y por tanto, bueno, pues yo creo que acabará quedando en buenas palabras y como mucho en comunicado de intenciones para 2019. Solo intenciones, Eduardo Alcalde. Yo es que lo comparto porque, a ver, para poder hacer una redistribución desde el punto de vista autonómico tendrás que aprobar el presupuesto para poder hacerlo. Si no te van a aprobar el presupuesto, no lo vas a poder hacer. Bueno, pues así están las cosas con la financiación. Nos vamos. Nos gusta siempre hacer una última ronda con nuestros invitados. Qué corta se ha hecho. Ya les avisaba que hoy teníamos nivel en Ágora. Una frase, un resumen de lo que hemos hablado, que no ha sido poco en esta tertulia. Empezamos con Vicente Montañez, experto en economía, director de VMV Consulting. ¿Cuál sería su frase final? Intentemos que la hemorragia de la economía española, porque yo incluyo Cataluña dentro de España, sea lo más breve posible. Gracias por estar con nosotros. Le esperamos pronto. Buenas noches. Eduardo Alcalde, su titular. Pues esperar que los gobernantes catalanes
vuelvan al seny que han tenido siempre y que ha hecho que Cataluña y España sean grandes. Gracias, buenas noches. Señor Matos, es presidente del sindicato CESIF. Pues que los políticos en general antepongan el interés de los ciudadanos a cualquier otra circunstancia. Gracias, buenas noches. Vicente Ibor, Bueno, yo político y que abogado. rectificar es de sabios, que aún se está a tiempo de rectificar y evitar la operación quirúrgica del 155 y los daños colaterales. Yo creo que deberían rectificar los golpistas de Cataluña. Bueno, pues a ver qué ocurre. Gracias también, señor Ibor. Buenas noches. Así terminamos, volvemos. Lo hacemos ya el próximo lunes, como siempre, a la misma hora. Esto es Agora, esto es 7 Televalencia. Buenas noches, buena nit.